Un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar definitivamente el bien de todas las personas, consideradas no solo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Estas son las palabras del Papa Francisco cuando nos habla del amor político, aquí en la carta encíclica Fratelli Tutti. Y esto nos lleva a pensar en que es posible desde el amor social ejercer una práctica política en la cual nos incluya a todos para transformar y construir la sociedad. Si bien estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, no solo son momentos presentes, son momentos históricos que han venido marcando un conjunto de insatisfacciones colectivas y que han llevado a una expresión social cargada con cierta desconfianza hacia lo institucional, pero también cargada con cierto afecto negativo que evidencia unas praxis violentas que llevan a destruir los unos con los otros. Y entonces nos preguntamos cómo poder transformar estas situaciones. De hecho, podríamos tener una primera respuesta y es desde la voluntad política. Esa voluntad política reflejada en la praxis responsable del Estado, pero también esa voluntad política en la praxis constructora de verdaderas acciones políticas en beneficio del pueblo y para el pueblo. Pero ¿cómo hacer posible eso si tal vez en la fuente del amor colectivo existe una vaciedad por la que muchas veces, inclusive nosotros los ciudadanos, nos desinteresamos por ese amor por el otro? Y entonces aquí se establece un cuestionamiento y es sobre la capacidad que tenemos nosotros los individuos desde nuestra libertad y desde nuestra autonomía para valorarnos, para amarnos y para tener conciencia de la capacidad trascendente que somos cada uno de nosotros. Es decir, ¿será que somos conscientes de ese amor al cual estamos llamados a fortalecernos como seres humanos, como personas y como seres sociales? Y eso es importante pensarlo, porque si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos en toda nuestra estructura externa y interna, ¿cómo vamos a hacer posible de expresar desde las relaciones humanas y desde nuestras responsabilidades colectivas, cómo vamos a hacer posible expresar ese amor que construya sólidas y amplias relaciones colectivas? Entonces, nuestras relaciones, nuestras macro relaciones deben estar cimentadas a partir de esas micro relaciones que empiezan conmigo mismo y que empiezan con el que tenemos al lado. Por eso una de las cosas en las cuales urge en nuestro país
no solo es que el Estado cumpla una serie de exigencias válidas frente a a las deudas sociales históricas que se tienen, sino que también es necesario que cada uno de nosotros entendamos nuestra responsabilidad frente a las macro relaciones que tenemos hoy en día en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo religioso. A veces se nos olvida esa gran responsabilidad. A veces se nos olvida esa gran injerencia que tenemos nosotros en las relaciones macro de los unos con los otros. Y es que lastimosamente el pensamiento del mundo del siglo XXI es un pensamiento un poco individualista y un poco individualista que nos lleva a distanciarnos y creemos que podemos vivir y sobrevivir en una burbuja donde solo nos interesemos nosotros y donde desplacemos al otro, cortando así nuestra responsabilidad que tenemos. Pues no, no es así. Como seres humanos, como personas y como seres sociales, tenemos una responsabilidad en la construcción de las relaciones macro, de esas macro relaciones del día a día. Por ende, también es nuestra responsabilidad desde nuestra autonomía y desde nuestra libertad, es nuestra responsabilidad la construcción social. Y esa construcción social tenemos que hacerla desde nuestro saber vivir individual. Desde un saber vivir individual que nos permita entender que lo que yo hago también lleva a tener repercusión en el otro. Por eso mi invitación, y frente a lo que nos dice el Papa en la Fratelli Tutti, mi invitación es, en primera medida, a no seguir pensando desde nuestras individualidades o desde nuestros individualismos. Tenemos que evitar a toda costa cualquier sentimiento que nos aísle del otro y que nos haga creer que nuestro pensamiento, nuestra verdad o nuestras exigencias son más importantes que las de los demás. No. Cada uno de nosotros tiene unas exigencias concretas en su vida y unas búsquedas concretas. Pero estas exigencias y estas búsquedas concretas tienen que también estar sumadas con las exigencias y las búsquedas del otro. Por eso no podemos estar pensando desde nuestros individualismos. Tenemos que ser conscientes que nuestra construcción de vida también es una construcción que se hace en lo colectivo. Por eso nuestro proyecto de vida siempre debe estar fortalecido y afianzado en las relaciones que vamos edificando con el otro. Pero a la vez es importante entender que somos responsables de esas grandes relaciones que día a día vamos ejerciendo de manera progresiva. Por eso somos seres políticos, por eso somos seres culturales, por eso somos seres religiosos, por eso somos seres sociales, por eso somos seres para el otro y con el otro. Por ende, hay una gran responsabilidad en las exigencias, en las macroexigencias del mundo y de la historia. Las repercusiones exteriores o las realidades exteriores son realidades que repercuten en nuestra autonomía, pero desde nuestra autonomía también hay una responsabilidad que repercuten a las relaciones, a las grandes relaciones que tenemos el día a día. Por eso pensemos que lo que yo hago repercute en el otro, que lo que yo pienso repercute en el otro, que lo que yo digo repercute en el otro, que lo que yo busco repercute en el otro, y que hay una responsabilidad en el mundo y en la historia que yo ejerzo hacia el otro, hacia los otros. Por eso no podemos seguir siendo islas, no podemos seguir viviendo desconectados del entorno, no podemos seguir siendo de una u otra manera instrumentos aislados de las realidades que están
cada día en nuestro entorno. Los invito pues entonces frente a estas realidades que vivimos como colombianos a que nos esforcemos por pensar de una manera más amplia, desde nuestras autonomías y de nuestras libertades, pero también asumiendo nuestra responsabilidad en las construcciones colectivas donde nuestro aporte y donde nuestra proposición siempre serán importantes para transformar y para construir la historia y para responder a las exigencias que hoy urgen tener claras para poder así seguir avanzando en el desarrollo humano y en el desarrollo colectivo.